89.1 CRC Radio 89.1 CRC Radio. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es miércoles 4 de marzo del 2026, son las 5 en punto de la tarde y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la realidad internacional. Tenemos algunos de los titulares para hoy. Exportaciones de Estados Unidos a China caen en 26%. Trump exige que tecnológicas pongan energía propia para sus centros de datos. Juez ordena liberar mercancías en Estados Unidos sin aplicar aranceles ya anulados. Wall Street rebota tras informaciones que llegan desde Irán. Y bancos centrales en el mundo bajo presión por alza de petróleo y riesgo inflacionario. Más adelante analizaremos la seguridad y estrategias del gobierno ecuatoriano ante el crimen organizado, incluso con las operaciones conjuntas con Estados Unidos anunciadas recientemente. Vamos a conversar con la politóloga experta en seguridad, Catherine Herrera. Y además mañana, aprovecho para anunciar que mañana, jueves, analizaremos cómo es Irán en su composición étnica, religiosa, política, es decir, cuáles son los entramados internos del país que está en todas las noticias y que está siendo bombardeado por Israel y Estados Unidos. La columna de hoy, al finalizar el programa, es con Daniel Hernández, especialista en inteligencia artificial y datos. Y bueno, la producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, y en controles el talento técnico de David Guerrero, que hace posible que estén escuchando este programa. Vamos de una vez a las noticias en el panorama global. Empezamos, como siempre, por Estados Unidos. Exportaciones a China caen 26% tras nueva guerra comercial. China prácticamente dejó de comprar bienes estadounidenses en abril del 2025, justo cuando se anuncia el famoso Liberation Day, el nuevo paquete de aranceles de Estados Unidos que proclamó Donald Trump. Al cierre del año 2025, las exportaciones de bienes de Estados Unidos fueron 26% menor que en 2024 y según una estimación habría sido unos 90,000 millones de dólares más altas sin la guerra comercial. La Corte Suprema rechazó la estrategia arancelaria de 2025, como ya hemos informado ampliamente, abriendo espacio para recalibrar la política comercial prácticamente en el mundo entero, pero obviamente principalmente desde Estados Unidos. En otras noticias, Trump busca que las tecnológicas financien su propia energía para centros de datos de inteligencia artificial. El presidente convocará a grandes empresas tecnológicas a firmar un compromiso para que abastezcan con energía propia sus centros de datos de inteligencia artificial. La medida surge en medio de críticas por el aumento de 6% en las tarifas eléctricas residenciales en 2025, pese a su promesa de reducirlas a la mitad. Y todo esto golpea
en las encuestas y en la popularidad de Donald Trump, que va a haber prácticamente una especie de referendo de validación de sus políticas en noviembre con las elecciones del Congreso de medio periodo. Y bueno, también en Estados Unidos un juez de comercio ordenó al gobierno finalizar el ingreso de bienes a Estados Unidos sin cobrar aranceles que fueron anulados por la Corte Suprema. La decisión podría impactar millones de envíos. Al 10 de diciembre había 19,2 millones de entradas pendientes de liquidación, así que pues esto es un dato no menor en el mundo de las importaciones en Estados Unidos. Bueno, Wall Street rebotó por señales desde Irán. Ahorita vamos a ver, bueno, podemos verlas de una vez, las principales bolsas del mundo. Nasdaq, bueno, desde Nueva York, Nasdaq en positivo, 1,50%, S&P 500 en positivo, 0,78%, el Dow Jones en positivo, 0,49%. Pero luego tenemos otras bolsas, por ejemplo en Shanghái, negativo 0,98%, Japón negativo 3,61%, un verdadero desplome, principalmente en Asia, y FTSE de Reino Unido positivo 0,80%, UK 100 en Reino Unido también, obviamente 0,8%. El DAX de Alemania 1,74% positivo, el CAC de Francia 0,78% positivo, la bolsa de Milano en Italia 1,95% positivo y como todo pues ha repuntado, el VIX bajó el 10% que había subido ayer, así que vuelve a 21 puntos, el famoso índice del temor, de la volatilidad. Decíamos entonces que el Wall Street rebota por señales que se dan desde Irán. Los datos son, además hay algunos datos laborales que también vamos a reseñar ahorita, mejores a lo esperado, y los reportes de que Irán habría estado haciendo contactos indirectos con Estados Unidos para conversaciones. El presidente Donald Trump anunció ya desde ayer la escolta naval a los barcos que pasen por el estrecho y bueno, también seguros para buques petroleros en ese estrecho de Hormuz, lo cual pues parece dar tranquilidad a las bolsas de valores de por lo menos de Estados Unidos y de Europa, no así a las de Asia. En otras informaciones, como les decía, el procesador de nóminas ADP, que es una empresa privada estadounidense que se dedica a nóminas y que publica cada mes el informe de empleo del sector privado. ADP reportó que el sector privado añadió 63,000 empleos en febrero, por encima de los 48,000 previstos. La mayor parte provino de educación y salud, con 58,000 puestos, indican varias cables de agencias noticiosas. También en Estados Unidos, el Consejo de Industria de Tecnología de la Información, que agrupa a empresas como Amazon, Nvidia, Apple y otras, expresó preocupación por la posibilidad de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos declare a Anthropic riesgo en la cadena de suministro. Inversionistas buscan contener tensiones en ese rubro, nos indica Reuters. Así que las empresas tecnológicas respaldan a Anthropic en su disputa con el Pentágono. Debates sobre bancabilidad marca una estrategia en relación con minerales críticos. En Washington se gana terreno el concepto de bankability, que alude a proyectos capaces de atraer financiamiento privado con retornos ajustados al riesgo. El gobierno busca romper la dependencia de China en minerales estratégicos mediante acuerdos de compra, apoyos financieros y coordinación con aliados en un intento por crear condiciones de inversión atractivas. Así que esto suma a todo este debate que hemos venido teniendo y que hemos analizado en profundidad sobre los préstamos privados y sobre las distintas corporaciones que se dedican a este tipo de préstamos más allá
de las inversiones públicas, es decir, las inversiones en bolsa las distintas empresas que allí están enlistadas. Recordemos que cuando se habla de público y privado, aquí no es el Estado y la empresa privada, sino que estamos hablando de las empresas que están abiertas al público en el sentido de la información, porque están cotizando en bolsa, o transacciones privadas entre diversas empresas, incluidas gestores de fondos, por ejemplo, ¿no? Vamos a Asia, porque importaciones chinas también caen, aunque las exportaciones se disparan. Además de reducir compras a Estados Unidos, China también ha disminuido importaciones desde otros países, es decir, han caído las importaciones a nivel general en China. Pero las exportaciones globales crecen con fuerza. Analistas ven una oportunidad para coordinar respuestas internacionales ante desequilibrios comerciales, y esto es claramente una estrategia de China relacionada con la guerra comercial y cómo han logrado entonces acomodar un poquito la balanza comercial, reduciendo importaciones y creciendo sus exportaciones. Interesante movida desde China, por supuesto. También en Asia, el índice Kospi de Corea del Sur cayó más de 12% en medio de ventas masivas ante temores de un bloqueo petrolero en el Golfo. El repunte del crudo alimenta temores de inflación y frena expectativas de recorte de tasas. Así que toda esa expectativa no solo se da en los bancos centrales de Europa, en Estados Unidos, en América Latina, sino que también en Asia. La bolsa surcoreana se desploma 12% por crisis en Medio Oriente. Pasamos por África porque habíamos hablado de un intento de golpe de Estado en Benín hace algunos días. La policía republicana de Benín emitió orden de captura contra 9 sospechosos del intento de golpe de Estado contra el presidente Patrice Talon. La recompensa supera los 30.000 euros, cercano a $32.000. Nigeria envió aviones de combate para sofocar ese lanzamiento en su momento, así que, Benín ofrece recompensa de más de $30.000 por presuntos golpistas. Y en Europa, les decía, los bancos centrales enfrentan dilema por alza de el precio del petróleo. El Brent subió 1,6% hasta $82 por barril, y el crudo West Texas Intermediate alcanzó $75 por barril tras los ataques de Medio Oriente. Economistas de Nomura Holdings, uno de los mayores bancos de inversión y grupos financieros de Japón, estiman que el conflicto refuerza la necesidad de mantener tasas sin cambios ante el riesgo inflacionario. Así que está todos los actores a la expectativa, no solo por las noticias del día, sino por la continuación de este conflicto, que ya se ha dicho que podría llevar por lo menos un mes y no los 3 días que se había dicho desde el inicio. En España, la Bolsa de Madrid cerró en 17.487 puntos tras subir casi 2,5%, recuperando terreno luego de su mayor caída en casi un año. Funcionarios iraníes podrían estar intentando entablar conversaciones con delegados de Estados Unidos, indican diversas fuentes, y eso levanta un poco los ánimos de las bolsas europeas. Sin embargo, esas fuerzas iraníes es complejo. Mañana justamente vamos a analizar cómo es Irán en su composición interna, étnica, religiosa, política, ¿no? Como para entender cuáles son las fuerzas internas que están en pugna por el poder en Irán, más allá de los bombardeos y la injerencia extranjera, que por supuesto intentará instalar su narrativa y su modelo de desarrollo, pero Irán también tiene sus fuerzas internas. En Europa también el Fondo Soberano de Noruega busca excluir a Ecopetrol por derechos humanos.
El Consejo de Ética del Fondo Soberano de Noruega estaría por vender su participación en Ecopetrol, la mayor petrolera colombiana, por presuntas vulneraciones a comunidades indígenas vinculadas a derrames en el oleoducto transandino. La empresa Ecopetrol afirmó que trabaja para cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y todo esto ha generado sin duda revuelo en la composición accionaria de Ecopetrol colombiana. Bien, eso estaba en Europa porque venía desde Noruega, el cable fechado en Noruega, sitiado en Noruega. Y bueno, la OCDE, situada en París, alerta presión sobre deuda global por guerra y tensiones comerciales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, advirtió que el alto endeudamiento público y privado podría volverse vulnerable ante mayor volatilidad e inflación, según su informe Global Debt Report 2026. Así que más incertidumbre, básicamente, es lo que se anuncian en estos reportes. Vamos a América Latina. Empresarios en Colombia ven señales de reactivación del comercio Colombia-Venezuela. Industriales y operadores logísticos destacan oportunidades de inversión tras la normalización de las relaciones económicas entre ambos países. Aunque persisten riesgos, observan señales de recuperación en el mercado venezolano, y eso les incita, les llama como para ver esas señales de reactivación. En la Ciudad de México, la Secretaría de Turismo desmintió cancelaciones masivas de hoteles y aseguró que la capacidad instalada es adecuada para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá sedes en México, Estados Unidos y Canadá, principalmente en Estados Unidos, pero también unos cuantos partidos en los países vecinos. Así que la autoridad local desmintió que hayan cancelaciones porque se corrían rumores de que tras la captura y el asesinato del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pues se habían generado ese tipo de cancelaciones o de rumores de que la gente iba a no visitar el país para el Mundial de la FIFA, que va a ser en junio. En Caracas, en Venezuela, se reúnen funcionarios estadounidenses que dijeron a ejecutivos del sector minero internacional que busca facilitar capital y tecnología para desarrollar la riqueza mineral venezolana. El secretario del Interior, Doug Burgum, estaba de visita en Caracas y se reunió con empresas como Peabody Energy Corp, Hartree Partners y Trafigura y otras empresas en Caracas para desarrollar, para explorar, para dinamizar el sector minero, ya no solo petrolero. Así que ahí están los recursos venezolanos buscando quien los extraiga. Bueno, los recursos no están esperando, sino que el gobierno estadounidense está esperando. Vamos a sector más global. Goldman Sachs revisa el alza de proyecciones del petróleo. El banco estadounidense ajustó sus estimaciones ante interrupciones en el estrecho de Hormuz y toda la conflictividad de la zona, y evalúa escenarios que podrían llevar el Brent a $100 por barril. Bitcoin supera los $73,000 por unidad pese a tensión geopolítica. La criptomoneda avanzó, impulsada por fuertes entradas en fondos cotizados en bolsa, los famosos ETF, es decir, fondos que invierten en Bitcoin, aunque quienes ponen el dinero no están invirtiendo directamente en Bitcoin, sino que invierten en esos fondos cotizados en bolsa. Entonces, estas fuertes entradas en estos fondos al contado y con mayor interés abierto generan esta alza en la criptomoneda.
mientras los mercados siguen atentos al conflicto de Medio Oriente, por supuesto, sin dejar de mirar qué va a pasar allí. Así que pues estas son las informaciones breves del día. Vamos a algunas notas en profundidad que tenemos preparado para ustedes y en un ratito la entrevista sobre la seguridad y el crimen organizado en Ecuador. Hace unos días sacó un texto, un comunicado, Francesca Albanese, la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados. Ustedes habrán escuchado hablar de ella, bueno, primero porque en Costa Rica se le está por dar un doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Costa Rica, pero además por las denuncias que ella ha estado haciendo y por la contranarrativa que le han estado aplicando también a ella respecto a lo que ha dicho sobre el conflicto en Gaza, sobre la invasión israelita en Gaza. Ella defiende su mandato en las Naciones Unidas. Francesca Albanese publicó en Le Monde Diplomatique de Francia una extensa respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos y a los llamados de varios gobiernos europeos para que renuncie a su cargo. En su texto sostiene que enfrenta una campaña internacional de difamación destinada a desacreditar su trabajo sobre Gaza y la ocupación israelí, dice Francesca Albanese, que además parece que tendría cuentas congeladas en Estados Unidos o distintos problemas en Estados Unidos respecto justamente por esas declaraciones y esos informes que ha hecho. Albanese escribió en este texto en Le Monde Diplomatique que las acusaciones en su contra se basan en declaraciones truncadas y manipuladas y que algunos gobiernos han preferido arremeter contra la mensajera antes que refutar el mensaje. Recordó que su mandato fue conferido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y consiste en investigar posibles violaciones del derecho internacional por parte de Israel como potencia ocupante desde 1967 en la zona de Gaza. En su descargo, ella defendió la calificación jurídica de apartheid y genocidio en relación con la situación en Gaza y Cisjordania, afirmando que sus conclusiones no son aisladas, sino coincidentes con advertencias del Tribunal Internacional de Justicia, organismos de Naciones Unidas y organizaciones como Amnistía Internacional, entre otras. También reiteró Albanese que ha condenado explícitamente los crímenes cometidos por Hamás el 7 de octubre del 2023. Albanese denunció que las sanciones estadounidenses, incluida la congelación de bienes y la restricción de visado, buscan intimidarla y obstaculizar su mandato. A su juicio, el intento de desacreditarla refleja una crisis más profunda, la fragilidad del sistema internacional cuando el derecho humanitario incomoda a las potencias que dicen defenderlo. Esto está en Le Monde Diplomatique, escrito por Francesca Albanese, la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados. Muy bien, tenemos tiempo para algunos otros temas en profundidad. Hace poco estuvimos viendo que el grupo Citi apuesta por escala global y un banco más humano, dicen. Jane Fraser, CEO y presidenta de Citi, sostiene que el mundo vive una etapa de redefinición económica y geopolítica, donde algunos países construyen hacia el futuro como mientras otros priorizan proteger lo ya existente. En ese contexto, la escala y la adaptación son claves, dice la CEO, la directora y presidenta de Citi, sobre el modelo de negocios bancario en el mundo entero. Desde 2021, Fraser transformó Citi para enfocarlo en su fortaleza central, ser una plataforma global para clientes con operaciones transfronterizas. El banco mueve 2.000 billones al año para 6.000 multinacionales en 180 países.
tras vender negocios locales y simplificar su estructura en una sola plataforma tecnológica. Ella, la CEO, Jane Fraser, ve en la tokenización el futuro de los mercados y apuesta por la inteligencia artificial para rediseñar procesos, no solo automatizarlos. Aunque destaca la resiliencia económica global, advierte riesgos fiscales, tensiones geopolíticas y valoraciones elevadas. Su meta es combinar dominio global con un banco humano, donde la empatía sea tan importante como la tecnología. Así que pues claramente se ve amenazada toda la tecnología bancaria y los tiempos de las transferencias bancarias con blockchain, con las criptomonedas y con las transferencias en absoluto tiempo real, instantaneidad que pueden hacerse por ahí. Entonces, alguna modificación estará pensando que tienen que hacer para seguir moviendo esos 2.000 billones de dólares al año para 6.000 multinacionales en 180 países. Así que imagínense el nivel de dineros que se mueven. Una nota más en profundidad, el informe Global Economics Intelligence de 2026 de McKinsey señala que el ánimo económico global mejora tras un 2025 marcado por turbulencias comerciales y tensiones geopolíticas. Según su encuesta a ejecutivos, por primera vez en el año hay más líderes que prevén mejoras en los próximos 6 meses más que deterioro. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, elevó ligeramente su previsión de crecimiento global a 3,3% en 2026 y 3,2% en 2027 como promedio global, impulsado por inversión tecnológica, condiciones financieras acomodaticias y resiliencia empresarial. Claro, esto deja un poco por fuera los conflictos geopolíticos recientes que están en marcha y que podrían ocurrir más. Estados Unidos creció con fuerza en 2025 en 4,3% anualizado en el tercer trimestre, mientras que China avanzó cerca del 5% e India alrededor de 6,5%. Imagínense además con esas poblaciones. Es el 1, 2, 3 a nivel de población mundial. India, China y Estados Unidos. Europa mostró un crecimiento más modesto en la eurozona en 1,4%. La inflación permanece relativamente contenida en economías desarrolladas y emergentes, aunque con diferencias. Baja en China e India, más persistente en Reino Unido y Rusia. Los bancos centrales comenzaron a recortar tasas donde existe margen, mientras los mercados bursátiles arrancaron 2026 en máximos históricos. Sin embargo, manufactura y servicios cerraron 2027 con menor dinamismo y el comercio marítimo mostró señales de enfriamiento, obviamente con más de medio año de guerra comercial establecida a partir del Liberation Day de los aranceles estadounidenses. McKinsey en su informe advierte que aunque el optimismo regresa, los riesgos persisten. Inestabilidad geopolítica, recontra demostrado ya, fragilidad fiscal y desaceleración industrial podrían limitar la recuperación si se intensifican las tensiones globales. Y obviamente este es un informe del 2025 que no está teniendo en cuenta nada de lo realizado, de lo vivido, de lo experimentado en 2026, es decir, que no está pues allí señalado la crisis en Medio Oriente, aunque bueno, ya saben que pues vivimos también un bombardeo en 2025 a Medio Oriente por el tema de lo que Estados Unidos consideraba era un establecimiento para
fomentar la industria atómica iraní, que destruyó con bombardeos, según las fuentes oficiales estadounidenses. Bien, vamos a hacer una pausa. Enseguida volvemos con más información y a ver si ya tenemos la entrevista de esta tarde. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. ¿Y si tus próximas vacaciones fueran en alta mar? Viaja con Royal Caribbean y descubrí lo último en aventura, descanso y diversión a bordo. Ahora con salidas sin visa desde Panamá y Cartagena y rutas inolvidables por los destinos más increíbles del mundo. Aprovecha las promos especiales y encontrá el viaje que te mereces. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Cruceros al 2234-1818. Visita royalcaribbean.cr o búscanos como royal.gsa en redes sociales. Royal Caribbean y GSA Cruceros te llevan a navegar el mundo. Después de un día agotador, tráfico, ruido, calor, cruza la puerta y todo cambia. El ruido se apaga, el calor queda afuera, tu espacio se convierte en un refugio. Solo Prodex Premium cuida su inversión y confort, certificado, garantizado y duradero, porque las palabras se las lleva el viento, pero el respaldo se demuestra. Exija aislante certificado, exija Prodex. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, seguimos en contacto, en sintonía. Muchas gracias por estar allí. Vamos a hacer un pequeño cambio de tiempos. Pero bueno, tengo una información más para compartir mientras ingresa el columnista de los miércoles, Daniel Hernández, que entraría primero. Pero mientras les hablaba de este tema de los préstamos privados o de las transacciones privadas relacionadas con inversiones y con préstamos de financiación. Después de 3 años de menor dinamismo, el capital privado global volvió a tomar impulso en 2025 y esto lo muestran diversos informes que hemos desarrollado y pues resumido para ustedes. Las operaciones de buyout y growth superiores a $500 millones crecieron 44% y superaron el $1 billón en valor, marcando un récord histórico. Las salidas también repuntaron con fuerza, más de 40%, y las compras y las adquisiciones, fusiones y adquisiciones, incluso hostiles, respaldadas por fondo, casi se duplicaron. Incluso regresaron los mega deals, incluido el mayor take private registrado, la compra de Electronic Arts por $55 millones. Pero el mejor clima no significa un camino más fácil. El informe subraya que el sector enfrenta un terreno más técnico y competitivo. Las valuaciones siguen elevadas. El múltiplo mediano de compra subió a 11,8 veces y al mismo tiempo el inventario de compañías en cartera nunca fue tan grande. Más de 16,000 empresas llevan más de 4 años en portafolio y el periodo promedio de tenencia supera los 6 años y medio. Los retornos además lucen moderados frente a mercados públicos impulsados por la euforia de la inteligencia artificial. Los fondos del cuartil superior generaron en 2025 ventas de promedio de 8%, muy por debajo del desempeño del Standard & Poor's 500 y el
MSCI World. Sin el viento a favor de la expansión de múltiplos y el apalancamiento barato, la creación de valor operativo pasa a ser la principal fuente de retornos. El entorno también redefine el fundraising. Aunque Norteamérica mostró cierta recuperación, Europa y Asia retrocedieron con fuerza en ese campo y al mismo tiempo ganan peso estructuras alternativas como vehículos semilíquidos y mercados secundarios en un contexto donde las LPs exigen mayor liquidez y métricas como el DPI, que cobra protagonismo. La inteligencia artificial aparece como catalizador clave. Hoy solo 6% de los GPs percibe alto impacto interno, pero 70% lo espera en los próximos 5 años. En un mercado más maduro, competitivo y sofisticado, el mensaje es claro: el éxito ya no dependerá del ciclo, sino de disciplina en precios, especialización, capacidad operativa y adaptación estratégica. Muy bien, vamos. Hoy es miércoles y como es miércoles tenemos a Daniel Hernández, que pues siempre nos habla de inteligencia artificial, de tecnología, y vamos a ver qué nos tenés para hoy. Daniel, bienvenido, adelante. Un gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia. Bueno, hoy quiero conversar de Ícaro, el Pentágono y las alas de la inteligencia artificial. En la mitología griega, Dadelo construyó unas alas extraordinarias para escapar de la isla de Creta. Antes de entregárselas a su hijo, a Ícaro, le dio una advertencia muy clara: no vueles demasiado alto porque el sol te derretirá la cera, como todos los que ya hemos oído esta historia. No vueles demasiado bajo porque el mar empapará las plumas. En otras palabras, mantenete en punto medio. Más de 2000 años después, esa historia parece haberse convertido en una metáfora perfecta para uno de los debates más importantes de la inteligencia artificial. Las alas en esta historia moderna son la inteligencia artificial. Sistemas como Claude, el modelo desarrollado por Anthropic, representan uno de los avances tecnológicos más poderosos jamás creados, ¿ok? De hecho, Claude ya ha sido aprobado para operar dentro de redes clasificadas del gobierno de Estados Unidos y para participar en proyectos vinculados con seguridad nacional. Y justo ahí es donde empieza el conflicto, porque en esta analogía, Ícaro no es una persona, es el Estado. Más específicamente, el gobierno de Estados Unidos y su aparato de defensa. El Pentágono quería acceso completo a Claude, el modelo de Anthropic, bajo una cláusula estándar que están incluyendo en todos los contratos gubernamentales, que es permitir el uso de la tecnología para cualquier propósito legal. En otras palabras, el gobierno de Estados Unidos se compromete a utilizar el sistema dentro de los límites de la ley. Pero ahí es donde empieza a aparecer una pregunta incómoda. ¿Qué significa exactamente dentro del límite legal cuando hablamos de tecnologías que están redefiniendo el campo de batalla? Estamos hablando de una ley doméstica, de una ley internacional, de las interpretaciones legales de un gobierno en particular. Temas de seguridad nacional, esas fronteras suelen ser muchísimo más ambiguas de lo que parecen, y Anthropic decidió que esta ambigüedad no era aceptable. Entonces, en esta historia, ¿quién es Dédalo? Es Dario Amodei, el CEO de Anthropic. Él ha sido uno de los principales defensores de esta que se llama la inteligencia artificial segura. Su postura es clara: si la tecnología es lo suficientemente poderosa, entonces sus creadores tienen la responsabilidad de establecer límites sobre cómo pueden utilizarse. En el caso de Claude, esos límites incluían 2 líneas rojas muy específicas. 1. No permitir su uso para vigilancia masiva de ciudadanos en Estados Unidos. 2. No permitir su uso para armas completamente autónomas. Es decir, le doy las alas, pero con reglas. No muy alto, no muy bajo. Desde un punto de vista moral, es una postura admirable y en principio es inclusive razonable. Ahora,
Si escuchamos esta historia, no va a ser la primera vez que un inventor intenta poner límites a una tecnología que cambia el equilibrio del poder y sobre todo el militar. Después de la primera detonación nuclear en 1945, Robert Oppenheimer, director científico del proyecto Manhattan, el papá de la bomba atómica, comprendió inmediatamente lo que el mundo acababa de crear. En ese momento citó una de las frases del Bhagavad Gita que se volvería muy famosa y que es una de mis frases favoritas. Dice: ahora me convierto en muerte, destructor de mundos. Oppenheimer pasó buena parte del resto de su vida intentando promover controles internacionales sobre el uso de las armas nucleares. Pero la historia tomó otro rumbo. Las bombas no desaparecieron, se multiplicaron, Estados Unidos la mantuvo. Bueno, ustedes ya saben cómo termina la historia. Aunque el inventor había advertido sobre las consecuencias, el control ya no estaba en científicos. Y aquí es donde aparece el problema fundamental, y es que una vez que uno entrega las alas, ya no tiene por qué decidir cómo se usan. Los estados poseen el monopolio legítimo del uso de la fuerza o grupos extremistas, pero de forma legal los estados lo poseen. Tienen la autoridad legal de cómo la utilizan. Intentar imponer límites morales a un actor soberano después de entregarle una tecnología estratégica es, en muchos sentidos, Dédalo intentando controlar el vuelo de Ícaro desde el suelo. La intención es noble, pero el control es ilusión, y la historia reciente lo demuestra. Cuando Anthropic se negó a remover las restricciones que había impuesto sobre cloud, el gobierno no cambió sus objetivos, simplemente cambió de proveedor. Otros laboratorios de inteligencia artificial están listos para ocupar ese espacio dentro del mismo sistema militar y OpenAI fue el primero que levantó la mano. Para el Estado el cálculo es diferente. La pregunta no es únicamente qué se debería de hacer, sino la pregunta es qué es necesario hacer. Mi lectura. Yo entiendo profundamente la pureza intelectual de la postura de Dario Amodei. En principio, inclusive coincido con parte de su argumento. Las armas autónomas y la vigilancia masiva plantean preguntas éticas enormes para cualquier sociedad. Pero también creo que su posición tiene algo de demagogía tecnológica, para llamarlo de alguna forma. Porque presupone que los creadores de una tecnología pueden seguir controlando su uso una vez que esa tecnología entra en el mundo real. Y la historia nos ha demostrado totalmente lo contrario. Para cerrar y recapitulando, tal vez el verdadero aprendizaje de esta historia no está ni en Anthropic ni en el Pentágono, sino en Dédalo, porque Dédalo también creía que podía controlar cómo se usarían sus alas. Pero una vez que Ícaro despegó, el inventor dejó de tener poder sobre el vuelo. Con la inteligencia artificial, bueno, no tenemos que imaginarnos cómo esto puede pasar lo mismo. Los ingenieros pueden diseñar alas, pueden advertir sobre riesgos, inclusive pueden intentar imponer límites. Pero cuando la tecnología entra en la arena del poder, en las manos de Estado, ejército y gobiernos, el vuelo deja de ser una cuestión técnica y se convierte en una cuestión política. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a vos, Daniel. Semejante comparación y analogía. Me encantan, ya estamos acostumbrados a los titulares de impacto de tus columnas. Muchas gracias. Vamos directamente a la entrevista de hoy, que la cambiamos de lugar, así que te agradecemos esta columna muy refrescante y muy interesante para entender cómo va a desarrollarse todos los temas de inteligencia artificial en el futuro. Gracias a Daniel Hernández, experto en datos, inteligencia artificial. Y bueno, le damos la bienvenida a Catherine Herrera, que la convocamos para conversar sobre lo que está pasando en Ecuador. Ya Catherine es amiga del programa, ha estado varias veces y Ecuador atraviesa una de las crisis de seguridad más profundas, quizás en su historia reciente. Y bueno, ahora el Comando Sur anuncia operaciones conjuntas y Washington clasifica a bandas ecuatorianas como grupos terroristas. ¿Cómo se vive estas actividades, por llamarle de alguna manera, estas operaciones en Ecuador? Catherine, adelante. Hola, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo desde acá de Ecuador. Bueno, estas operaciones caen dentro de lo que se conoce como la cooperación ya existente, que inició desde el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, en donde consiste en realizar operaciones entre las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Entra en un problema ahí de sonido. Sí, te dejamos escuchar. Si querés podemos, después de Guillermo Lasso, volver
retomar ahí la idea de las operaciones conjuntas. Totalmente. Y claro, la particularidad ahora es que en estas operaciones ya no únicamente es vía aérea marítima, sino también un trabajo directo en territorio atacando la logística y los territorios donde ellos tienen operaciones. Mencionan que ya no únicamente va a ser temas de narcotráfico, sino también otros delitos como minería ilegal y otras zonas aparte de frontera, como es la misma, aparte de puertos, como es la misma frontera norte. Uh-huh. ¿Y esto cómo cae en la población? Digamos, en general, como que vivimos en América Latina con la idea de que más seguridad es mejor, pero ¿se aceptan estas operaciones ya en tierra, por ejemplo, de Estados Unidos? ¿Son bien vistas? Bueno, hay opiniones divididas, sentimientos divididos. Por una parte, pues claro, estas operaciones te van a ayudar específicamente a combatir y neutralizar estas estructuras criminales, pero parte de la población también siente que no se ha respetado esta consulta popular del año anterior en donde se votó por el no de una base militar. Uh-huh. La diferencia es que una base militar era una presencia permanente y física en las operaciones y en territorio ecuatoriano, y estas más bien son una presencia por un tiempo determinado para combatir delitos específicos. Entonces, y también hay otras opiniones en donde esto no te va a ayudar a reducir los homicidios intencionales, que es justamente uno de los indicadores del por qué Ecuador tiene la tasa de homicidios más alta a nivel latinoamericano. Y por otra parte, entender que esto no es una fase que nace del Estado ecuatoriano, sino más bien que corresponde a una agenda de seguridad estratégica hemisférica que está llevando el gobierno estadounidense. Inició con el tema político Venezuela, luego con neutralizar y ayudar con información para la captura y posterior muerte del líder del cartel Jalisco Nueva Generación, el intercambio de información que dio Colombia a Estados Unidos, y claro, ahora se está dando pues operaciones ya en territorio en uno de los países estratégicos en la geopolítica del crimen organizado. Y se espera, bueno, por lo menos Daniel Noboa, al gobierno de Ecuador, ¿qué espera que suceda a partir de estas operaciones? ¿Habrá un mejor control territorial? ¿Habrá qué se espera como resultado de esta colaboración que, como indicabas, Catherine, pues viene de toda una estrategia hemisférica de Estados Unidos, ¿no? Bueno, en primer lugar se espera que se reduzcan los homicidios intencionales, pero hay una contradicción, porque acá en Ecuador lo que produce esos homicidios intencionales, en lugar de ser el crimen organizado, es el crimen desorganizado, que te genera secuestros, vacunas, extorsiones, una afectación directa al ciudadano, ¿no? Entonces, lo que se esperaría es que se puedan neutralizar estas estructuras criminales que fungen como operadores del servicio del COT, pero que estén acompañados de una política pública que genere una protección al ciudadano y reduzca esas afectaciones como estos delitos especiales, secuestros, vacunas, extorsiones, pero también que se genere un sentido de recuperación del espacio. Si eso no sucede, pues lo único que vamos a tener, claro, son actuaciones con resultados momentáneos, efímeros, pero Ecuador puede seguir en esta ola de violencia. Por parte del Estado ecuatoriano, lo que ellos esperan, pues, es realizar otras actividades para disminuir la geopolítica o la ubicación estratégica que tiene Ecuador en esta dinámica del crimen organizado, y por ende realizaron otras actividades como declarar estado de excepción y toque de queda en 4 provincias donde hay criminalidad, pero también crimen organizado. Bien, y esto, como bien decías, la gente había votado ya y lo habíamos analizado hace algunas semanas, Catherine, y pues había entonces votado no a estas bases militares, aunque la narrativa es totalmente distinta en el sentido de no son bases militares, son operaciones específicas. ¿Se siente de alguna manera irrespetado el mandato ciudadano o se logra imponer esta narrativa diferenciadora de la actividad del Comando Sur de Estados Unidos en Ecuador a partir de esto?
Bueno, o sea, aquí más bien están demostrando que no fue necesario la instalación de una base militar como se quería indicar en su momento, ¿no? Como se dio esa narrativa el anterior año de que justamente se necesita una base militar, la presencia, porque esa base militar te va a dar la presencia de soldados estadounidenses para combatir el crimen organizado. Y más bien esto te muestra que a través de cooperación internacional específica, sobre todo técnica, intercambiando información, generando inteligencia táctica y estratégica, pues te permite generar acciones combinadas y conjuntas, lo cual es positivo. Sin embargo, insistimos en que no es tanto en la presencia de soldados estadounidenses para este tipo de operaciones, porque es puntual, es momentáneo, sino más bien en cuanto a qué tan efectivo va a ser estas acciones para reducir los índices de homicidios intencionales, reducir la disputa criminalidad que hay en territorios y, claro, quitarle ese rol como el país más violento de Ecuador, a pesar de que ya ha venido una serie de acciones haciendo el gobierno, pero no ha sido suficiente. Claro, y muchas veces también desde diversas organizaciones se habla de que más violencia, más armas, trae más bien más conflictividad. ¿Se aplica esto también? Digo, salvando totalmente las distancias y las diferencias de actividad y de situación, lo que se está viendo en Medio Oriente es una dispersión de la explosividad y de la violencia en toda la región y no el famoso intervención quirúrgica que se prometía en cierto modo. ¿Puede pasar algo similar en el sentido de poner más armas en el fuego hace que haya más violencia? Claro que sí, o sea, y de hecho nosotros en Ecuador ya tenemos una experiencia en donde hubo el despliegue tanto de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en un número significativo a cierto territorio, y en lugar de reducir de forma sostenida, pues lo que hizo es generar un efecto globo, y acá puede suceder igual. ¿Qué quiero decir con esto? Que en primer lugar, obviamente va a reducir la violencia, va a reducir la tasa de criminalidad a través de los homicidios intencionales, pero a corto, mediano y largo plazo lo que puede producir es un efecto globo, que significa el despliegue de sus actores criminales que están operando en ese sitio, que se trasladen a otros puntos, o incluso la mutación de delito, que por ejemplo pongan en pausa el tema de narcotráfico, pero que se enfoque más a temas de tráfico de armas, la misma minería ilegal, etcétera. Y claro, esto te va a producir también una fragmentación, o lo que otros denominan atomización, de estas estructuras criminales, que se van a comenzar a disputar el territorio por el territorio que era usado por esos actores criminales que fueron detenidos o neutralizados. Y cuando la operación se termine, todo eso se recompone de forma que no se sabe, ¿no? Totalmente, por eso hablamos de la necesidad de que estas acciones, así sean combinadas y trabajadas con las fuerzas militares estadounidenses, pues esté abarcado con una política pública integral que le permita atender no solo crimen organizado, sino crimen desorganizado y el tema de corrupción e impunidad que tiene Ecuador. Catherine, esto se da, este inicio, porque el anuncio se dio ayer, tengo entendido, se da prácticamente en vísperas de esta especie de cumbre de Estados Unidos y gobiernos aliados de Estados Unidos en América Latina, donde están invitados Javier Milei, Peña, Rodrigo Paz, Bukele, Asfura y Noboa de Ecuador, bueno, varios de los países que se han dicho aliados, amigos o cercanos a Donald Trump, principalmente para frenar la ofensiva regional de China, dice el propio comunicado estadounidense. ¿Se tocará este tema o estarán ya enfocados en el tema más económico? No, más bien esto es obvio que se va a tratar la seguridad hemisférica. O sea, nosotros tenemos que ver que desde noviembre del 2025 Estados Unidos lanzó una estrategia nacional en donde claramente indicaba cuáles eran los propósitos, y ahí señaló que justamente se aleja de su prioridad o centro de gravedad, que sea la Unión Europea o países europeos, para que vuelva a ser el territorio del continente americano, ¿no? Todo este hemisferio occidental, replicando como esta doctrina Monroe 2.0. Entonces ahí determinaba que necesita tener cuidado y salvaguardar
la parte política de democracia e institucionalidad de su zona, de su continente, y una de esas formas también es que sus países aliados o los países que conforman ese continente no les dé dolores de cabeza, por así mencionarle, a Estados Unidos. Y uno de esos dolores de cabeza es la droga que sale desde territorio ecuatoriano y también los grupos transnacionales que tienen diferentes operaciones y actuaciones en cada país sudamericano. Claro, sin duda va a ser tema porque esto es si no se ha cambiado, el 7 de marzo, ¿verdad? Esta cumbre en Mar-a-Lago, en Estados Unidos, de los aliados de Estados Unidos en América Latina, cumbre presidencial allí en Florida. Muchas gracias, Catherine, por todo este reporte, por tratar de hacernos, de que entendamos un poco qué es lo que está pasando en Ecuador y cuáles son esas estrategias que están aplicando.